Mientras comienzo a grabar, busco mi agua. Ahora sí, entonces, generalmente bueno, sí. Generalmente, ¿ya está compartiendo? Generalmente, un proyecto tendría la siguiente estructura. Uno arranca con un planteamiento del problema, luego sigue uno preguntarse cómo soluciona ese problema, luego sigue por qué vale la pena solucionar ese problema, y luego sigue el objetivo, que es cómo uno va a solucionar. Y a partir de ahí comienza la investigación en serio. Lo primero es planteamiento del problema, lo segundo se llama pregunta-problema, o pregunta problemática, o formulación del problema. Ambos son válidos. El tercero se llama justificación. Y el cuarto se llama objetivos. ¿Sí? En este caso, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros comenzamos, y así trato de comenzar, por lo menos para la clase, comenzamos por un planteamiento de problema y luego saltamos al objetivo. Y luego hacemos lo demás. ¿Por qué? La razón es muy simple y es por asuntos de parciales, ¿no? Para poder, como les venía diciendo, para poderles leer el planteamiento, en el fondo hay que saber cuál es el objetivo que ustedes tienen y a dónde pretenden llegar, para poder entender si hay una verdadera relación entre el planteamiento y el objetivo. Otro de los asuntos es que, aunque uno a veces no haya redactado el problema y una a veces no haya redactado la justificación, ya uno en su cabeza tiene la idea de qué es lo que uno va a hacer y por qué uno lo quiere hacer. Entonces, aunque no esté redactado, y eso es uno de los problemas de la clase en general no sirve o no funciona para enseñarte a que pienses en tu trabajo. La clase es más para que escribas tu trabajo. Porque yo estoy seguro que muchos ya tienen una idea de qué quieren hacer y ya tienen esa idea y ya saben por qué la quieren hacer, lo que no han hecho es redactarla. Y ahí es donde se complica la cuestión. ¿Está claro? Entonces, por eso, nosotros arrancamos por el planteamiento que comentamos un poquito la semana pasada, hoy terminamos de complementarlo, miramos unos ejemplos y nos vamos a los objetivos. Y luego es que nos encargamos de hacer la pregunta, problema y la justificación. Porque más o menos es una clase, sí, de saber de qué hablan esas partes, pero también de aprender a redactar esas partes. ¿Sí? Bien. Dicho eso, el planteamiento del problema puede tener dos partes, que son la descripción del problema. Eso por si acaso leen algún libro o algo. La descripción del problema y la formulación del problema. La formulación del problema es una pregunta, es lo mismo que la pregunta problemática, y la descripción del problema es lo que vamos a llamar en la clase planteamiento de problema, o lo que estamos llamando planteamiento del problema. ¿Sí? Entonces, por si acaso a veces se van a encontrar libros, hay textos, por ejemplo, uno de los que les mandé, que básicamente el planteamiento del problema era más como nada más la pregunta, hay otros en los que de repente puede ser un poco más que eso, hay otros en los que simplemente es el planteamiento. Entonces, eso para tener alguna idea general, ¿sí? Bien, ¿quiénes han pensado en su problema como tal? ¿Quiénes les han tirado cabeza a la redacción de su problema? Díganlo sin pena, o sea, y si no es no, y si sí es sí, pero tienen que ir redactándolo, ¿no? ¿Nadie? Profe, disculpe, repita. ¿Quiénes le han tirado cabeza o quiénes han comenzado a redactar su problema? Nosotras. Sí. Más o menos, ¿de qué ha tratado esa redacción? Cuéntame así en 3 líneas. No me leas, solo cuéntame. Bueno, el presente trabajo tiene como fin analizar
como las vanguardias artísticas y las obras presentadas en el sector Getsemaní de la ciudad de Cartagena. Por medio de este se tendrá como objetivo ver la influencia artística que han tenido pues los artistas grafiteros de la ciudad o de otras ciudades. O sea, la idea es como representar la evolución que han tenido desde las vanguardias hasta plasmar el arte que vemos, el arte callejero que vemos en el sector del Semaní, puesto que como centro histórico, esa parte está llena de las paredes de graffiti, de arte, entre otras cosas. Y eso es lo que queremos resaltar. O sea, de qué manera y qué influencia ha tenido. Ok. Hasta ahora de lo que estás hablando tiene parte de planteamiento, pero tiene parte de introducción. Es decir, estás hablándome ya del objetivo y estás hablándome de lo demás. Generalmente, la manera de abordarlo, en tu caso particular, sería un poco más hablándonos de, si me estamos hablando en términos de graffiti, sería un poco que hables un poco más o que hablen un poco más de cómo se da el movimiento quizá grafitero, brevemente, el movimiento grafitero en Cartagena, porque Getsemaní es un lugar en el que se hacen graffiti. O sea, es una pregunta que realmente yo no sé. Porque en Getsemaní, pues como que tiene esta popularidad para hacer graffiti, y me imagino que hay otros sectores de Cartagena que también, pero porque de pronto en Getsemaní está esto, cómo Getsemaní comienza a cambiar esa imagen en la que comienzan a haber muchos grafitis, y de pronto hablar un poco de cómo percibe la gente el graffiti y cómo el graffiti ha cambiado la imagen del sector. Esa sería como una manera de iniciar el problema. Y luego sí, ya meterte a lo que tiene que ver con la influencia artística de estos grafiteros al grado de llegar a ser lo que soy hoy en día, que eso sería más o menos lo que plantearías como objetivo. Entonces, básicamente, iniciando con eso, estás planteando hasta ahora como la introducción de lo que quieres hacer, pero aún no me estás diciendo qué es lo que pasa con los grafiteros en Getsemaní. Obviamente está cerca, estoy bastante seguro que lo tienen claro, y si no, toca buscar un poquito, preguntarle quizá a grafiteros si conocen y comenzar a llenar un poquito eso. Pero es como la idea. La idea es que el planteamiento, de alguna manera, nos explica un poco de qué vamos a hablar y por qué vamos a hablar de eso. O sea, ¿por qué ese tema? ¿Por qué ese tema es relevante? ¿Sí? Por ejemplo, en el planteamiento, vamos a leer un par ahorita en lo posible de los que le compartí. ¿Alguien leyó algo de lo que compartí en Proyecto E? Una pregunta, ¿alguien está ubicado? O sea, ¿alguien realmente como que está ubicado y sabe hacia dónde va? O, no es una crítica, es realmente porque como que están un poco parcos a la hora de hablar. Y no sé si es que no me estoy explicando o si es que realmente aún están como muy en el limbo sobre qué es lo que van a hacer de trabajo de tesis. Profe, yo puedo decir la mía, ¿Tú qué? porque mi planteamiento del problema, Sí, claro. pero yo le quiero decir que yo entiendo el planteamiento del problema como un término general que está hecho o construido por la descripción, por la pregunta y por los objetivos. Ok, esa es una manera en que también algunos textos lo definen de esa forma. Ok. No lo vemos así a la hora de estructurar el proyecto, no lo vemos así, pero muchos metodólogos lo ven de esa manera y no está mal, pero ojo, hay que entender que en ese planteamiento de problema, viéndolo así, tiene que haber un sector de planteamiento de problema concreto. Ahora sí te escucho, Sassi. Profe, entonces yo no tengo ese sector de planteamiento del problema concreto. Básicamente lo que yo voy a leer era como la descripción del problema. Bueno, léeme lo que tienes un poquito y hablamos. Sería algo como que este proyecto se adelanta en Univac, para no decir el nombre completo, en la materia o en el proyecto de comunicación audiovisual. Ajá. Mediante las observaciones fue posible identificar las dificultades que presentamos algunos estudiantes para desarrollar las habilidades sociocomunicativas como escuchar. Esta problemática generada por el poco interés de algunos estudiantes para asumir responsabilidades y compromisos importantes de su rol del proceso de formación. Ajá. Al ser algunos estudiantes con esta dificultad, se da a notar el problema en el aula por mis compañeros y mi persona, me debe incluir. Algo que hace, como algo que hace parte de nuestro actual cotidiano. Ok, ajá.
Ya, hasta ahí tengo. Bueno, realmente si estás planteando un problema, lo que te falta es ampliar un montón de cosas. O sea, explicar un poco más cuáles son las situaciones. Dos cosas, no te incluyas en el grupo y no hables de mis compañeros porque es como un trabajo un poco más científico, entonces no asumas que estás trabajando con tu grupo de trabajo. Eso no está mal, pero tampoco está del todo bien. Vamos a eliminar ese tipo de cosas. Pero si estás planteando un problema, estás planteando una situación problemática que se está presentando dentro del aula de clases. Lo único que tienes que hacer es que todo lo que estás diciendo tienes que ampliarlo. O sea, si estás diciendo nos faltan habilidades comunicativas a la hora de escuchar, tienes que explicar un poco más cómo sabes tú que esas habilidades faltan. ¿Cómo lo sabes? Bueno, porque quizás no prestan atención, porque se interrumpen mucho, porque quizás maman gallo, por las razones que sean. Pero sí estás planteando un problema. Aún, ok, entiendo cómo entiendes planteamiento de problema, me parece muy bien, esa también es una manera de entenderlo. Planteamiento de problema ubica la descripción del problema, objetivos, pregunta polémica y hasta justificación. Pero de lo que me leíste no tienes nada de lo demás, tienes hasta ahora el planteamiento, lo cual es muy bueno porque todavía no te has metido en los otros campos que podrían lo que podrían hacer sería enredarte y confundirte. Pero ahí sí hay un problema. Lo que tienes que hacer es ampliar mucho más. No, sí, sí, obviamente, pero más o menos como que lo que tengo aquí construido hasta ahora. Vale, ok, pero bueno, esa es la idea, que comenten un poco, lo que llevan o lo que han escrito, porque es hora de comenzar a hablar de escritura. Si nadie más va a compartir, entonces yo sigo. Lo ideal sería que compartieran muchos para poder hablar, pero si no, pues yo sigo, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco, vamos a recordar un poquito de lo que supongo leyeron de planteamiento de problema, para tenerlo un poquito más claro. Aquí nada más hay un poquitito, nada más. Entonces, bueno, el planteamiento del problema es la formulación del paso inicial, es aquello que nos ha llamado la atención, por lo cual nosotros queremos comenzar a investigar. Voy a hacer una pregunta, por ejemplo, Lina, ¿cuál es el tema de tu investigación? ¿No está Lina aquí? Bueno, ¿qué otra persona está? Así que ve a simple vista, está sin micrófono. Brian David, ¿cuál es el tema de tu investigación? De un momentico ya se lo leo. No, dímelo, tranquilo, cuéntame. Vamos a hablar normal, no vamos a leer. ¿O tú tienes redactado tu problema? O sea, como le comenté, yo este tema lo venía trabajando ya con anterioridad y ya tengo algo planteado, solo que usted dio algunas recomendaciones anteriormente, entonces, o sea, no conmigo, sino con la persona que tenía encargado este proyecto, o sea, con Rachel. Ah, tú eres el de Red. Sí, verdad. Lo siento, escogí el nombre al azar. Ok, vale. Ajá. Entonces, pero me gustaría de pronto que lo analizara desde otro punto. Entonces, no sé si le gustaría que se lo volviera a leer o qué, o para que lo comprendiera un poquito mejor. Bueno, si quieres, léelo. Bueno, de un momentico y ya se lo leo. ¿Sí? ¿Estás? Bueno, el planteamiento del problema dice de esta manera. En toda la historia de Cartagena de Indias se cuenta que la principal fuente de alimentos de los cartageneros y visitantes han sido los frutos del mar, por tratarse de una ciudad costera, pero esto se cuenta desde un enfoque turístico, no teniendo en cuenta el proceso de evolución histórica que ha tenido la gastronomía. Entonces, este proyecto de grado se enfoca en la cultura gastronómica del mercado público de la ciudad de Cartagena, creado a principios del siglo XIX y que hoy se conoce como mercado de Basurto. O sea, este fue el planteamiento del problema inicial. Yo siento que todavía hay que ajustarlo porque igual no está del todo completo, pero ese es desde el inicio de cómo lo tengo planteado o cómo lo teníamos planteado. Ahora te pregunto algo. ¿Por qué escogiste ese tema? ¿Por qué escogí ese tema? Bueno, yo creo que
es súper interesante desde que conocí la historia, pues a profundidad hace poco, porque antes de todo esto me puse a investigar sobre la temática, llamó mucho la atención. A mí personalmente me llamó la atención porque eh, la ubicación estratégica o el punto estratégico del mercado de Basurto a principios del siglo XIX, o sea, donde lo que es ahora el centro de convenciones, prácticamente ese es el puerto de la Bodeguita. Ahí confluía o siempre llegaban personas de otras regiones del país, pues por ser una ciudad o por ser un puerto, confluía todo este tipo de lo que eran mercaderes con alimentos y cosas así. Entonces, es lo interesante de esto porque de otras regiones, ya sea del interior, ya sea de, de la misma región o otras partes del país, traían pues productos que se siembran o que se cosechan en otras partes y que llegaban hasta acá. Eso aportó de cierta manera a la gastronomía de la ciudad, a componer una gastronomía, por así decirlo. De esos puntos se inicia porque la historia del mercado en los puntos donde se encontraba antes, eh, se tenía en cuenta de que ahí, además de ser puerto, habían varios restaurantes ahí. Entonces, yo creo ¿Cómo que qué productos llegaron de otra parte que de pronto tú sientes o tú crees o sabes que influyeron en la gastronomía cartagenera? Dime uno, un producto. Tal producto llegó de tal parte y eso ya ahora nosotros lo comemos igual por mayor. Dime uno. bueno, por ejemplo, hay, no lo voy a decir en uno específico, pero bueno, la chepa corina. Eso como tal no es de Cartagena, o sea, de Cartagena como tal, hace parte del departamento, pero sí teniendo en cuenta que de pronto el puerto facilitaba ese acceso a esos alimentos, se puede tener en cuenta de que hace Bueno, parte de la cultura cartagenera. qué tanto comen chepa corina en Cartagena? Lo digo porque en Barranquilla le gusta mucho, pero la verdad no es como que uno encuentre chepa corina en cualquier parte. Sí, o sea, le digo chepa corina por poner un ejemplo cualquiera, pero más, yo me llevo más el ejemplo de todo este proyecto por los platos que se pudieron componer como tal en esa zona. Eh, Okay. entonces, por ejemplo, hoy en Cartagena era, o de pronto sigue siendo popular, lo que es el plátano en tentación. Pero eso como tal, o sea, no es de aquí originario de Cartagena, que yo sepa, no es originario de aquí, sino viene del interior del departamento o de alguna zona de la costa como tal. Pero Okay. aquí se ha popularizado. Ok, no sé qué es el patrón de tentación, quiero anotar. Eso que tú estás planteando es tu planteamiento del problema, ¿no? O sea, básicamente lo que quiero que vean es que el planteamiento del problema es la razón por la cual ustedes escogieron ese trabajo. Obviamente, Brian estaba hablando, nos comentó un poquito cuando él comenzó a contarnos lo que había escrito, la primera parte está muy bien, luego cuando comienza a hablar y este trabajo se realiza ya ahí salió del planteamiento del problema, pero toda la parte inicial está bien. Y la verdad que en el planteamiento del problema lo que hacemos es responder por qué seleccionamos el tema, ¿no? Eso es lo principal, por qué seleccionar el tema. Y mucha gente se atranca por días en el planteamiento del problema, por días y semanas. Entonces, por eso quizá al principio nos tomamos mucho tiempo en eso. Pero la mejor manera de iniciarlos es relaten por qué ustedes escogieron ese tema, qué fue lo que les llamó la atención de ese tema. Entonces, ese es el paso inicial y obviamente es el paso inicial porque es el momento en que uno decide, yo voy a trabajar este tema. ¿Qué le pasa a la gente que escoge un tema solo por escogerlo o solo porque no se le ocurrió nada, porque se puso a buscar en una computadora y encontró un tema y ese fue el que le llamó la atención? Se aburren porque realmente no tienen una motivación interna que los lleve a que se interesen por ese tema. Si no hay una motivación interna, si no hay un gustico por el tema, no avanza. Y uno desarrolla gustico cuando uno encuentra interesante algo. Por ejemplo, ustedes conocen, las chicas conocen a un muchacho, o los chicos conocen a un muchacho, o los chicos conocen a una muchacha, o las chicas conocen, como sea, conocen a alguien y tienen una relación con esa persona, pero a ustedes no les gusta, esa relación se acaba. Si ustedes conocen a alguien y comienzan a encontrarle cosas que le parecen interesantes de esa persona y tienen una relación con esa persona y esas cosas son interesantes y les agradan, entonces ustedes siguen con esa persona. Es igual con la investigación. Entonces, lo primero que uno tiene que preguntarse con el planteamiento del problema es
por qué este tema me gusta o por qué este tema me interesa. ¿Qué es lo que tiene que me interesa? Si yo le preguntara a alguien, ¿por qué? Dame el planteamiento del problema de por qué escogiste ese novio. Esa persona tendría que decirme, bueno, mi planteamiento del problema se compone de que él es lindo, es detallista, es tal cosa, es pintoso, va al gimnasio, o sea, es decir, me comienza a explicar las razones de por qué seleccionó a ese novio. Cualquiera diría, pero profesor, eso no es un problema. Bueno, ya hemos dicho previamente que un problema no necesariamente es un problema. ¿Sí? Entonces, lo que los estoy invitando es a los que no han redactado el planteamiento del problema, en la parte del planteamiento del problema, redacten de una manera libre, siéntanse libres de poner por qué escogieron ese tema, qué es lo que tiene ese tema que es interesante y amplíen esas partes en las que es evidente que no están ampliando. Les pongo un ejemplo. David me dice, no tenemos habilidades comunicativas, algo así. Eso se puede ampliar. ¿Cómo así que no tienen? Explíquenme. Imagínense que están con un amigo, como diría Denzel Washington en Filadelfia, están explicándole a un niño de 5 años. Explíqueme en detalle. Brian me dice, por ejemplo, que por ese mercado de Basurto entró la gastronomía cartagenera. Ok, Brian, yo te creo. Ahora ponme ejemplos. Por eso fue que le pregunté y le comencé a poner ejemplos y él me habló de la chepacorina, se fue por allá, luego volvió, luego habló del plátano en tentación. Obviamente yo lo cogí a cuello corto y por eso él no pudo expresarse. Pero si comienzan a pensarlo, se van a dar cuenta que esos temas se pueden hablar. Háganse preguntas ustedes mismos sobre sobre el por qué escogieron ese tema y esas respuestas son su planteamiento de problema. Generalmente funciona así, en otros casos quizá haya que hacerle ajustes, pero generalmente funciona así. Igualmente con Maylin, selecciona un tema, están interesados en los grafitis, ¿por qué les interesó analizar los grafitis ay, se me olvidó el nombre, en Getsemaní? ¿Por qué? No sé, debe haber alguna razón. Eso hace parte del planteamiento del problema. Dicho eso, el planteamiento del problema implica, nos da la razón, es la formulación que nos da la razón del por qué la búsqueda de conocimiento y soluciones. Obviamente, respiro, nos da las razones en el planteamiento del problema, planteamos las razones de por qué queremos encontrarle soluciones o conocimientos sobre eso que estamos hablando. En los 3 temas que hemos escuchado hasta ahora, en el caso de Sadie, hay la búsqueda de una solución. Él cree que hay un problema comunicativo dentro del aula y él quiere ayudar a que eso mejore. En el caso de Brian y en el caso de Maylin, no hay una solución, simplemente quieren tener conocimiento. Es decir, Maylin posiblemente percibe que en el graffiti que ellos están haciendo hay muestras artísticas, pero no solamente quiere quedarse con el hecho de decir, sí, ahí vemos algo vanguardista, chévere, sino que quiere ir un poco más allá y explorar qué es lo vanguardista que hay dentro de esos grafitis. Entonces, ese planteamiento del problema, por ejemplo, una de las cosas que Maylin tiene que decir es, se puede percibir en los grafitis que hay unas muestras, unas claras influencias artísticas, si es lo que ella considera, si es lo que le llama la atención. Y de esa manera, cuando me van describiendo el problema, van justificando o van dándose ustedes mismos la razón de por qué ese tema es interesante. Cuando uno escribe el planteamiento del problema y se da cuenta que no hay ninguna razón por la que ese tema es interesante, entonces, señores, están con la persona equivocada, ese matrimonio no va para ninguna parte. ¿Sí? Incluso puede pasar que digan, oye, pero ese tema no es interesante, pero no es interesante para ustedes, pero sí para otra persona. Igual que con una pareja, es lo mismo. Bueno, no es lo mismo, pero digo, se parecen mucho. Ojo, un problema es un hecho, fenómeno o situación que incita a la reflexión o al estudio. Es decir, nosotros tenemos que pensar en una situación, en algo que está pasando, que ha pasado, un fenómeno, un evento. El mercado de Basurto y que le llegaran comidas es una situación, es un hecho. Los grafitis en Getsemaní son un hecho. El alboroto en clase es un hecho. No se me ocurre ningún otro tema de los que están trabajando, no me acuerdo ahora de ninguno. Que el almacén, creo que es de Rachel, el almacén de Rachel, el que ella conoce, que necesita un poco de publicidad, es un hecho que no tiene publicidad. Son hechos así y tenemos que de alguna manera ahondar en ellos, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con ese hecho? ¿Qué pasa con ese hecho? ¿Qué pasa con ese fenómeno o con ese problema?
nosotros queremos conocer a fondo, porque tenemos una ligera imagen. Tenemos una ligera imagen de qué puede estar pasando y queremos adentrarnos en ello. Esa justificación, el decir, ¿por qué nos vamos a adentrar en ello? ¿O qué es aquello que no conocemos? Hace parte del planteamiento del problema, ¿sí? Entonces, cuando redactan el planteamiento, por ejemplo, en la lluvia de ideas que hagan, plantean por qué les llama la atención. Y explican qué es eso que les gusta. También pueden explicar un poco de contexto, brevemente, un poco de contexto histórico. Eso lo hizo Brian mientras hablaba. Brian nos contó un poquito de la historia del mercado de Basurto. Yo no sabía que estaba ahí donde está el centro de convenciones. Él me contó un poquito, entonces uno hace eso, uno da un poquito de historia de lo que uno está hablando. Por ejemplo, en el caso de Sadid, él puede hablar un poquito del programa de comunicación. Él comenzaría diciendo, la institución universitaria de Artes y Ciencias de Bolívar cuenta con los siguientes programas, y dentro de esto se encuentra el programa de comunicación, que es un programa de tipo nocturno que cuenta con 8 semestres y en el que los estudiantes van generalmente, muchos después de jornadas de trabajo, porque es un programa nocturno. Él ahí nos pone un contexto histórico o un contexto situacional, y por ahí para abajo arranca. Luego ya ubican el tema y luego ya se plantean por qué ese tema le llama la atención. Una vez Sadid nos cuenta un poco de cómo es la universidad, él dice que él está interesado en un tema en particular, que es la falta de habilidades para escuchar de algunos estudiantes. Y ya luego nos presentará por qué le gusta. Eso mismo hacen todos, igualmente Maylin hablará, de Getsemaní, de que Getsemaní pues es un lugar histórico, es cultural y que en el fondo se realizan muchos grafitis. Nos contará un poquito desde cuándo quizá, si no sabe le toca investigar un poquito, desde cuándo comenzaron a hacerse los grafitis, y luego nos ubicarán en el tema. Los grafitis que estamos analizando o los grafitis de Getsemaní tienen claras influencias artísticas, ¿sí? Esa será la ubicación en el tema. Y luego nos comenzará a plantear por qué ese tema le llama la atención. Eso es un planteamiento de problema. Eso sí, el planteamiento del problema es una descripción, y todo lo que van a hacer aquí es una descripción, ¿sí? La idea es que por lo menos hoy varios comentaran lo que han pensado o lo que han escrito para por lo menos yo poder utilizar ejemplos y poderles decir, vete por este camino o vete por el otro. Pero entiendo que la mayoría no tiene ni idea de por qué, de cómo van a hacer su planteamiento. Porque bueno, la mayoría no habló. Una pregunta, el planteamiento, ¿cuántas palabras máximas, ¿cuántas palabras debe tener? No hay un máximo ratio. Eso depende de la investigación. Yo te diría que con un máximo, como unas 1000 palabras, un mínimo, como unas 600. O sea, yo considero que en un planteamiento de problemas de un trabajo de ustedes, hablemos más en términos de páginas. Yo considero que un planteamiento está bien con 2 páginas y está pasado con 5. Un planteamiento de 3 líneas no es un planteamiento y se lo van a criticar. De entrada les van a decir no, porque, o sea, ¿cómo es posible que haya una situación que les guste y lo único que van a hacer es contarme 3 líneas de eso? O un tema que les parece interesante y lo único que van a hacer es contarme 3 líneas de eso. Entonces yo diría que mínimo 2 páginas, máximo 3. A veces hacen unos muy breves y quedan muy claritos y por eso no hay mayor problema. Pero generalmente deberían ser un poco más amplios, ¿sí? Bien. Si cuando ustedes están escogiendo su tema no hay algo que es desconocido o que está mal conocido o que no hay que cambiar, sino que todo está perfecto, no tienen un tema para investigar, no tienen un planteamiento de problema, ¿no? Y eso hay que tenerlo muy en cuenta porque mucha gente a veces se dedica a, se inventa investigaciones en su cabeza de cosas que ya están hechas. Por ejemplo, si yo voy a investigar cuál es la historia de la colonización de Cartagena, ¿eso es desconocido? No. No. Eso está mal conocido. Profe. ¿Sí? Dame un segundo y termino la idea. Eso está mal conocido. ¿Quién sabe? Posiblemente no, porque lo han estudiado mucho.
¿Eso va a generar conocimiento nuevo? No. ¿Eso es un problema? O sea, ¿hay algo grave que haya que solucionar ahí? No. Eso no es un tema para investigar. Ahora sí escucho quién me iba a hablar. Profe, una pregunta. Yo, ahora que haces ese acotamiento ahí, es que de eso se trata un poco la idea que yo tengo con mi proyecto, ¿ya? Y se trata sobre el cine como construcción de paz. Ok. Ajá. Cuéntame más. Entonces un poco de la duda que tengo es que no sé si es un problema en realidad, o no sé, porque yo digo, o sea, la idea mía es como también de creación un poco, ya, porque la idea es como no, con crear como en los jóvenes o en esa comunidad que yo voy a tratar, como escuchar sus historias y a raíz de eso darle como visibilidad y aportar a la memoria histórica de ese lugar o ese pueblo, ¿sí me entiende? De tal manera con el audiovisual, ya como yo con dándole las pautas, como que dándole clases de populares, como se llama? Educación popular, de enseñarle la historia y como yo con medio de eso, ellos que ellos mismos cuenten su historia de todo lo que han vivido por medio del conflicto. ¿Sí me entiende? Partiendo de lo que me está diciendo Fabián, hay que hacerse esta pregunta. Ustedes son comunicadores audiovisuales. Como son comunicadores audiovisuales, la pregunta sería, teniendo en cuenta eso que yo acabo de decir, que si uno va a estudiar algo que ya se conoce, que ya se sabe, si vale la pena de pronto estudiar algo, perdón, partiendo de que estamos diciendo que no vale la pena estudiar eso, que ya se sabe, entonces, pero a ustedes les gusta el tema, ¿qué se puede hacer? Bueno, vamos con varias cosas de lo que está diciendo Fabián. Uno, saber algo, conocer un tema, no significa que se conozcan todos los sujetos del tema. Es decir, el tema de Fabián, por ejemplo, tiene la peculiaridad de que se ha hecho mucho. Mucha gente ha hablado del cine como medio de paz o ha contado las historias de víctimas, las historias de pueblos. Eso es cierto. ¿Alguien puede negar eso? No. La pregunta es, ¿y han contado las historias que quiere contar Fabián? ¿Qué me dicen ustedes? Ustedes que son bastante criticones todos. Criticones en buen término, ¿no? ¿Qué me dicen ustedes? Profe, yo mismo voy a responder esa pregunta, o sea, desde mi punto de vista. No. Otra persona. Porque quiero simplemente escuchar a alguien más. ¿Qué digo aquí? Vamos a mirar a ver. Víctor Molina. Víctor Molina se fue. Ok. Bueno, los que están aquí. Juan Sebastián. Estoy diciendo, ¿me estás escuchando? Estoy diciendo que obviamente sí, es cierto lo que está diciendo Fabián. Se han hecho muchos textos, muchos documentales, muchos videos sobre personas que han sufrido la violencia en Colombia. Te pregunto, ¿eso significa que el tema de Fabián es un tema ya que no vale la pena hacerlo? ¿O será que las historias de estas personas que Fabián va a trabajar ya se contaron? O sea, ¿qué crees tú? Bueno, profesor, yo considero que hay un paradigma y que si se toman referentes, pues uno sí puede hacer una investigación sobre el tema que ya está investigado, pero colocando un plus en algo nuevo, en una innovación o un aporte que uno va a hacer sobre un tema que de pronto ya está investigado. ¿Cuál sería no sé cómo el plus sería en el contexto de la historia, pero en cuanto a eso sí. Muy bien, bueno, lo que acabo de decir Juan Sebastián es cierto. El contexto de Fabián, bueno, ahora sí Fabián te voy a escuchar, ahora sí te voy a dejar que respondas y luego yo te doy mi opinión. Pues o sea, yo estoy como, ya tengo tiempo de estar con esa idea y ya, o sea, ya he repetido la materia porque no sé, he perdido, o sea, le había perdido como el interés al tema y no sabía qué más hacer, ¿sí me entiendes? Porque he buscado y en otros lugares han hecho, en las Javerianas, en otras universidades así han hecho como eso, pero no han sido como, no han caído como en lo que yo quiero, ¿sí me entiendes? Yo quiero Sí. dar como yo mismo, como los talleres de creación audiovisual,
talleres de actuación o cosas así para los jóvenes o las personas que ellas mismas cuenten la historia. Y he visto que en los otros investigaciones que han hecho, han creado cosas, pero como mostrar solo un cineclub, pero las personas, o sea, solamente las personas van al cineclub, pero no crean sus mismas historias. Entonces eso es lo que me motiva más a hacer lo que... Bueno, vamos por partes. Este tema, esta discusión ya la tuve antes con un grupo y esto podríamos hablarlo largo y tendido. La idea no es mala, creo que es un poco más factible porque de pronto hay gente que podría estar más dispuesta a hablar, creo yo, no sé, teniendo en cuenta que aparentemente la violencia ya cambió. Lo primero que te voy a decir es, sí, el tema es viable. Una de las razones principales es, si nadie ha trabajado con ese grupo, ok, vaya para adelante. Ojo, cuando estamos diciendo aquí que si no hay de algo desconocido, nos referimos no al tema, sino a las personas. Si alguien hace un documental y lo hace sobre un grupo de personas, y luego viene otra persona a hacer un documental o una investigación sobre el mismo grupo de personas con los mismos temas, no tiene gracia. Pero en este caso, el tema es conocido, pero los sujetos que van a hablar en la investigación no serían conocidos. Entonces, eso es un plus. Segundo, que el tema haya sido tratado en otros momentos no significa que tú no vayas a tratarlo desde otra óptica. Tú quieres hacer algo que tiene que ver un poco más con gestión cultural. En ese sentido, es una manera diferente de enfrentar la comunidad, ¿no? En ese sentido hay un cambio. Ahora, en lo que sí habría que discutir, y tendremos que discutirlo largo después, es si esa idea de enseñar a la gente a que haga sus propios videos es una buena idea, porque yo siento que en términos de tiempo no es práctico. La idea de enseñarles a hacer cine como una herramienta para que puedan expresarse es buena, pero al final tú no puedes esperar que ellos hagan los videos, tú solamente les vas a enseñar. Sí, pero lo que yo aportaría a eso a su comunidad, desde mi punto de vista, es que yo los estoy ayudando a ellos mismos como a crear su memoria histórica o a resguardar su memoria histórica de tal manera. Pero el trabajo le queda a ellos hacer la memoria histórica. No puedes esperar graduarte con la memoria histórica que ellos hagan, no porque no se pueda, sino por asuntos de tiempo. Tendrías 2 años para enseñarles y para que ellos hagan sus videos y para que ellos se abran a contar. Entonces puede ser un poco difícil. Habría que mirar cómo se hace. Siento que no es tan difícil como en el otro caso que hablamos, pero que sí es muy difícil. Solo que no es imposible, pero sí es muy difícil. De todas maneras, eso lo podemos hablar mejor o cuando escribas algo. A lo que voy, y la razón por la que puse esta preguntita aquí, es porque muchas veces podemos tener un tema que ya se ha trabajado mucho, pero si lo convertimos en un audiovisual, ya sería una nueva manera de hacerlo. O otra cosa, podemos estar trabajando un tema y se ha trabajado mucho ese tema con un grupo de gente, pero nosotros decidimos trabajarlo en otra parte. Si alguien trabajó, la prostitución es un tema súper trabajado, pero si alguien quiere trabajar la prostitución en una comunidad en la que no se haya trabajado, eso sería un conocimiento nuevo. ¿Sí? Entonces, ahí se habría un problema que plantear. Y en esos casos lo que hace es que uno dice, por ejemplo, este tema de la violencia, por ejemplo, el tema de la violencia colombiana, se ha trabajado mucho en ciudades del interior del país o en el tal cosa, en tal parte, pero en el pueblito este donde yo me voy a meter, ahí no se ha trabajado. Desde ese punto de vista, sí hay un problema, porque sí hace falta conocimiento sobre ese pueblito. ¿Sí? Bien. Lo otro, hay que delimitar y concretar qué es lo que se va a investigar. Es decir, si van a hacer algo, hay que delimitar qué momento histórico es el que vamos a analizar. En el caso de Brian nos está hablando desde el inicio de Basurto. Mira, súper chévere. Pero, ¿y hasta qué momento? O sea, Basurto desde esa época hasta ahora, porque eso es demasiado tiempo. Si él va a analizar cómo la antigua ubicación del mercado de Basurto durante 20 años resultó determinante para la gastronomía de Cartagenera, eso es una delimitación. De pronto es mucho tiempo, pero como es historia, podría ser una delimitación. Pero sería imposible que él analizara cómo durante 200 años Basurto sirvió, bueno, yo no sé desde cuánto existe Basurto realmente, vamos a decir 100 años. Sería imposible analizar cómo Basurto influenció la gastronomía cartagenera durante 100 años. Es una cosa ilimitada. Entonces uno delimita temporalmente. Ahora, puede uno delimitar temporalmente o espacialmente. En el caso de Bailín, por ejemplo, la delimitación no tendría que ser temporal. Puede ser grafitis que tengan muchos años. Lo que puede ser es espacial.
no dedicarse a todo Getsemaní. Yo no soy tan experto en Getsemaní, pero suponiendo que hubieran grafitis de Getsemaní en todas partes, entonces podrían delimitarlo simplemente a un conjunto de calles basándose en un criterio como la popularidad o todo lo demás. Eso también de alguna manera se toca en el planteamiento. ¿Alguien iba a decir algo? Bien. Otras características, por ejemplo, bueno, en la investigación cualitativa, que es el tipo de investigación que ustedes realizan, uno se dedica a un punto concreto de la sociedad. Uno no analiza, por ejemplo, uno de los trabajos problemáticos, y lo mencioné, del semestre de los que se intentaban graduar, planteaba el análisis de los usuarios de Facebook, y eso es muy amplio. Uno analiza una parte concreta de la sociedad. En el caso de Sadid, por ejemplo, él está estudiando estudiantes en la universidad. Uno no puede ponerse a analizar toda la sociedad. En el caso de Fabián, la idea es muy buena, pero él no podría enseñarle a utilizar medios a todo el pueblo. Posiblemente él tendrá que fijarse en un grupo. No sé si le entendí que los niños o adolescentes, pero habría en un momento dado que fijarse en un espacio concreto porque es muy difícil manejar a todo un grupo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando uno va planteando el problema, uno va teniendo en cuenta todo esto. Y uno va de alguna manera hablando de cómo ese grupo se encuentra presente o cómo ese grupo es responsable de aquello que uno le interesa investigar. ¿Se está claro? Si estamos hablando de violencia intrafamiliar y queremos centrarnos en los niños, entonces uno puede comenzar hablando en su planteamiento de toda la violencia intrafamiliar y luego uno va aterrizando en los niños, que es al final lo que a uno le interesa estudiar. ¿Sí? ¿Dudas? Muchas, supongo. ¿Están entendiendo de lo que estoy hablando? Sí, profe. Vale. Ahora, ¿es necesario resolver el problema? Generalmente debería ser lo que uno haría, pero no siempre. Eso era en parte lo que le decía Fabián. Fabián puede intentar ayudarlos, enseñarles a manejar el cine, como su objetivo es enseñarlos, darles herramientas para que ellos mismos puedan expresarse, pero él no necesariamente tiene que lograr que se expresen. Si ellos no se quieren expresar, ya es su problema. Entonces, también depende de cómo lo plantea uno. Vamos a ver algo. En el trabajo de Gina, que yo les pasé el planteamiento, que les pedí que por favor lo leyeran, el trabajo de Gina y Leonardo, ellos tienen un objetivo. Vamos a ojear primero el planteamiento, creo que no es tan largo, no sé si alguien lo leyó. Díganme sí o no, solamente. Ok, por lo menos alguien que me dice, bueno, Lina lo leyó, Ruperto lo leyó, alguien me dijo que no literalmente. Profe, ese era Hay que como estaba 4 tesis en proyecto E, pero este estaba en proyecto E, sí, claro, salió. Bueno, yo Bueno, ese medio lo leí. dice, miren, ellos dicen, este proyecto surge como una preocupación respecto a los posibles comportamientos sexuales que parecen presentar los adolescentes en los últimos 10 años. Ellos van a hablar de un comportamiento sexual de los adolescentes. Ahí nos ubica. Luego dicen, según el programa de la alcaldía Cartagena Cómo Vamos, los adolescentes entre 10 y 19 años de edad son los más afectados con la desinformación en cuanto al tema de la sexualidad. Definida esta por la Organización Mundial de la Salud como lo que abarca tanto las relaciones sexuales, coito o penetración, erotismo e intimidad. Entonces, ya sabemos, ellos nos van a hablar, ellos comenzaron hablándonos de que hay una preocupación por el comportamiento sexual de los niños. Y luego nos dicen que los niños son los más afectados por la desinformación. Ya sabemos que estamos hablando de cómo los niños son afectados por la desinformación en términos sexuales. Entonces, como los niños están afectados, hay una consecuencia. Están afectados porque no están informados, no tienen una educación sexual, hay una consecuencia. Consecuencia de ello, el índice de embarazos no deseados en niñas y adolescentes entre 10 y 19 años en la ciudad de Cartagena es alto, dejando esta población en el 2007 con una tasa del 21% dentro del total de casos registrados. Luego, 10 años después, en el 2017, se presentó una tasa del 19.2% de embarazos no deseados para un total de en un lapso de tiempo de 10 años. Ah, ok. Lo que ellos me están hablando a mí en ese planteamiento es de que
los niños tienen unos inconvenientes sexuales y esos son que por culpa de desinformación, pues mira, están siendo padres muy pronto. Y también hablan por ahí, creo que de enfermedades en alguna manera. Entonces ya sabemos, hay niños afectados en su comportamiento sexual porque no están informados. Luego dice, dada esta situación, podemos preguntarnos si los medios, dentro de otros muchos factores, porque pueden haber muchos, tienen relación con ese comportamiento sexual. Es decir, el sexo de la televisión, ¿será que está dañándole la mente a los pelados y por eso es que se embarazan tan pronto? Hasta ahí va el problema. En cuanto a los contenidos televisivos, la investigación, y aquí mencionan unas investigaciones, la investigación Watching Sex of Television Predicts Adolescents Initiation of Sexual, o como sea que se pronuncie, si lo estoy pronunciando mal, sugiere que las presentaciones de sexo en el entretenimiento de la televisión pueden contribuir notablemente al sexo precoz. Ellos aquí me están citando una investigación que no tiene nada que ver con Cartagena, sino que ellos arriba dijeron, ¿será que la televisión tendrá influencia? Mira, hay una investigación de los gringos que dice que sí, y siguen hablando del tema. Hasta aquí, ¿cuál es el problema que ellos están viendo? Hola. Que porque los niños de temprana edad, las niñas, terminan embarazadas. Ok, ¿y a quién están, y cuál sería uno de los responsables según lo que ellos están viendo? Los contenidos televisivos. Los contenidos televisivos. Ok, hasta ahí vamos bien. En este momento uno pensaría que el trabajo lo que quiere es evitar que el contenido televisivo influencie la actividad sexual de los niños. Eso sería lo que uno pensaría hasta este momento, que ellos van para allá. Seguimos. Debemos aclarar que el problema no es qué tanto contenido sexual maneje la televisión. Lo verdaderamente importante es saber qué tanta influencia puede tener esta sobre los adolescentes. Ya aquí hay un cambio. Obviamente, ellos lo que están diciendo es, la televisión puede tener todo el contenido sexual que quiera, después que no es influencia de los niños. Pero si los influencia, ahí es donde está el problema. Y eso pasa, ¿no? Hay muchos jóvenes que pueden ver mucha violencia en televisión y no son violentos, así como hay otros que pueden ver mucha violencia en televisión y se vuelven violentos. Entonces luego siguen con otro estudio. Según el estudio Mensajes y Modelos Televisivos para los Adolescentes, estudio de base para el análisis sistemático, es importante saber el tipo de contenidos al que nuestros adolescentes están siendo expuestos. Aun cuando se han implementado diferentes alternativas por los entes que velan por el manejo de los contenidos televisivos, es notoria la influencia que la TV sigue manteniendo sobre los adolescentes y su comportamiento. Eso lo dice un tal Crespo. Es decir, Crespo dice, aunque hay un control por el contenido sexual en televisión, aún hay problemas. Sí se van dando cuenta cómo otros autores van ayudando a que ellos desarrollen ideas. O sea, estas ideas de aquí no son de Gina y Leonardo. Ellos las adoptaron de otro autor y se apropiaron de ellas, lo cual está muy bien porque colocan la cita. ¿Sí? Profe, disculpe, quiero hacer una nota. Cuando me doy cuenta que ahí ellos no están pretendiendo solucionar el problema. Por más que tienen un problema, ellos ahí no, en ningún momento han mencionado que quieren acabar o combatir el problema. Aclararon muy bien y reconocieron que hay que ver qué contenidos son los que están influenciando y cuáles no. O sea, reconocer, identificar. Exacto. Ya por lo menos hasta este momento ya ellos reconocieron que ellos no van a resolver el problema. O sea, ellos no van a resolver los embarazos. Hasta ahora estamos viendo es simplemente identificar cómo la televisión influencia. Entonces luego siguen. En ese mismo contexto, el estudio realizado por Dada habla de que la promiscuidad puede tener que ver con la televisión, básicamente. Ojo, nos han estado hablando de trabajos internacionales. Ahora van a hablar de Colombia. En Colombia no hay nada hecho, pero ellos le van a dar un poquito de palo a la televisión colombiana. Yo siento que a veces hasta le dan mucho porque yo creo que no todo esto es sexual, pero bueno. En Colombia, el contenido sexual es notorio en producciones que han sido emitidas por Canal Caracol como Las Muñecas de la Mafia, Amar y Vivir y El Señor de los Cielos. Yo siento que la pobre Amar y Vivir no tenía nada de sexual, pero bueno, qué carajo, ¿no? Ellos lo metieron. Que abordan temas de corte sexual, bueno, Amar y Vivir se llama prostitución, como la prostitución, la trata de personas y la sexualidad explícita. Entre las producciones emitidas por RCN, el estilista y Teresa cuenta con escenas de alto contenido erótico
Y Sin Senos Paraíso, una producción emitida por el Canal 1, ha sido una de las series más exitosas de la televisión colombiana recientemente y tiene un contenido altamente sexual y violento, llegando a suscitar una polémica sobre su horario de emisión, 8 p.m., considerado temprano para su emisión. Profe, yo tengo una pregunta allí. Ajá. Cuando ellos hacen mención exactamente de canales con sus nombres como tal, ¿eso puede tener alguna repercusión de carácter legal o algún tipo de esto? No, ninguna. No deberían, una investigación no debería tener ningún tipo de repercusión. No les están robando, no, tú no les estás robando nada al canal. Tú estás diciendo, incluso cualquiera podría decir que tú estás diciendo una opinión de ellos, y como tú sabes, en argumentación uno puede opinar lo que uno le dé la gana. Lo que tú no puedes hacer es quizá afirmar, pero no hay ningún problema en eso. Ok, gracias. Pero yo también iba a preguntar lo mismo que Ruperto, porque de pronto ellos van a atarse a la idea de que están manchando su nombre, por decirlo así, con dichas afirmaciones, no sé. Bueno, ellos tendrían en ese caso, es que aquí está muy de moda eso, fíjate que por eso las demandas por calumnia no prosperan en este país, porque aquí está muy de moda eso de que manchas mi nombre y te demando. Es que depende del tipo de calumnia que se está diciendo. Si es algo definitivamente basado en la falsedad, pero si está basado en, como en este caso, que hay un contenido televisivo que puede ser interpretado como sexual o como no sexual, ambos pueden tener opiniones diferentes. ¿Sí me entiendes? La calumnia consistiría más en decir en algo que no es verdad. En decir, por ejemplo, RCN cambió el horario de Teresa cuando RCN no lo hizo. Pero de pronto para RCN, Teresa no es un contenido erótico, pero para una persona X sí lo es. Entonces eso está basado un poco en la opinión. Ese es el verdadero problema. La calumnia se centra mucho en decir una mentira. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy reciente. María Jimena Duzán, Uribe no puede demandar a María Jimena Duzán porque María Jimena Duzán le dijo fascista en un artículo. Para ella él es un fascista, pero quizá él no lo sea. Esa es una opinión. Lo que sí no puede hacer María Jimena es decir mentiras de Uribe. Ahí él sí tiene todo el derecho de demandarlo. Entonces hay como una diferencia entre la calumnia y la opinión. Yo puedo tener una opinión de ti, puedo decir, Sadid es pésimo estudiante, aunque sea mentira, pero es mi opinión. Es mi percepción. Y de hecho, bueno, los canales... ¿Sí? Los canales normalmente cuando van a emitir algún programa, pues dicen que pues, en las advertencias que tienen un contenido pues sexual y que pues tienen o de violencia y que tienen que estar acompañados pues por un adulto responsable. Me imagino yo que también es para salvar un poco pues el tema de responsabilidad, sí, claro, pues de lo que se está transmitiendo en ese momento. Exacto. De alguna manera ellos aceptan parte de que si hay un contenido sexual y erótico. Entonces, en ese sentido, en este caso no habría mayor discusión. Bien, sigo. Hasta aquí ellos están hablando de la televisión y todo lo demás. Dicen, todas estas producciones manejan la sexualidad de forma casi explícita. Partiendo de los estudios previamente mencionados y del contenido televisivo, es posible deducir lo necesario de una investigación a fondo y más generalizada sobre la forma como los adolescentes perciben los contenidos sexuales. Es decir, ya aquí ellos se están lavando las manos y están diciendo, ok, hay un problema, los chamacos se embarazan, puede ser la televisión una de las responsables, y mira, en la televisión colombiana también nos están mostrando mucho sexo explícito, y yo creo que el tema hay que estudiarlo. ¿Nosotros qué vamos a hacer? Bueno, nosotros lo que vamos a hacer es analizar cómo perciben este tipo de contenidos los estudiantes, los jóvenes. O sea, hay un problema grande y ellos van a mirar un aspecto de ese problema, no van a mirar y solucionarlo todo. En ese sentido, esto de aquí que dice, ¿nuestro objetivo es resolver el problema? No. Quizá nuestro objetivo sea simplemente ayudar un poco o dar un poquito de luz. Si hay un lugar que es muy, muy pobrecito y no tienen ni qué comer, y ustedes me explican, Tasajera, por ejemplo, y ustedes me explican todos los padecimientos de Tasajera, no significa que aunque ese sea su planteamiento, su objetivo va a ser superar la pobreza en Tasajera. No, de pronto su objetivo es ayudar a la gente con compritas. Y ya. No están resolviendo el problema, pero sí están ayudando un poco o haciendo un aporte. Entonces, no siempre hay que resolverlo todo. Depende del tamaño del problema. Si el problema tiene solución, tendrá solución. Si no, no. En el caso de Sadid, el problema, como es pequeño,
es un grupo más pequeñito de salón de estudiantes, debería tener una solución. En el caso de gente, en el caso, por ejemplo, de Fabián, no necesariamente va a tener una solución porque de pronto no todos van a querer expresarse. Él lo que va a hacer es intentar ayudar a los que se quieran dejar ayudar. ¿Sí? Y bueno, ellos cierran y dicen que dado lo anterior, ellos van a estudiar es la percepción y luego aquí lo dicen en un objetivo, determinar la percepción que tienen los adolescentes del colegio, imagínense, de un colegio específico, en cuanto a la influencia de los contenidos sexuales de la televisión colombiana en su comportamiento. Ya. Pero arriba me plantearon por qué eso era importante. Hombre, ¿por qué hay que determinar lo que perciben los adolescentes en Cartagena sobre la televisión? Bueno, porque aquí hay un poco de pelados que se embarazan y además hay unos estudios que dicen que la televisión es influyente. Hay que mirar para ver si es verdad que estos pelados se dejan influenciar. Yo no voy a solucionar su embarazo, pero sí voy a determinar a ver si ellos sienten que la televisión les daña la cabeza. O sea, están aportando a la solución de este posible problema un poquitico. No todo. ¿Está claro? Bien. Sí. ¿Dudas hasta aquí? ¿Ninguna? Seguimos. ¿Nuestro objetivo es resolver el problema? Pues generalmente no. ¿Por qué elegimos el problema? Tenemos que tener eso claro, ya lo dije al principio, el problema se elige por un gusto y también por una necesidad social. Nos tiene que gustar y también tiene que ser interesante y debe haber alguna importancia por la que el tema tiene que abordarse. Esa necesidad social no tiene que ser cambiar así, una cosa dramática de que porque la gente no tiene educación, no, puede ser una necesidad social. Por ejemplo, en el caso de Maylin, quizá darle importancia a un grupo social importante que son los grafiteros, ¿ya? No significa que ahora van a cambiar la realidad y van a transformar el mundo, no. Una necesidad social es darle una voz a los grafiteros. Ellas de pronto no se lo van a dar así de que ellos hablen, pero sí van a resaltar su trabajo. Eso es darle una importancia, una necesidad social. Entonces, no siempre las necesidades sociales son pensar en voy a transformar la realidad porque voy a cambiar el mundo, no. En el caso de Sadid, sí hay una necesidad social, que esta gente deje de hablar en clase, que ustedes dejen de hablar en clase, ¿sí? En el caso de Fabián, hay una necesidad social. En el caso de Brian, ¿hay una necesidad social? ¿Quién me dice? Que no sea el mismo Brian. Creería yo que sí, porque... ¿Cuál? ¿Por qué? Porque está involucrando gente de afuera, ¿no? No creería yo que esa sería la razón por la cual hay una necesidad social. Profe, el de Brian es el que quiere enseñar cine. No, ese es Fabián. El de Brian es el que quiere, el de Basurto. Es el de la Chepa Corina, entonces. Quizá la necesidad social del de Brian radica más que todo en que la comunidad cartagenera pueda conocer cómo su ciudad fue influenciada por productos extranjeros. ¿Sí? Por extranjeros no, por productos de fuera. Esa sería la necesidad de Brian. Obviamente, cómo nació la gastronomía, o sea, es como dar también informativos sobre eso. Exacto, ¿cómo se adapta a la gastronomía? Ahora cualquiera diría, profe, pero mucha gente sabe de eso. Bueno, la primera pregunta es, ¿y hay un documental sobre el tema? ¿Y hay una investigación sobre el tema? ¿Hay un trabajo serio, más allá de lo que dice la abuelita? Entonces, a veces la necesidad de conocimiento es una necesidad social. ¿Sí? Eso quiero que lo tengan pendiente. No significa transformar la realidad. Ahora, ya comenzamos, ya tenemos la idea, todos tienen la idea. ¿Cómo la ampliamos? Mira, te toca leer. Ponte a buscar en Google. Ponte a buscar en Google y ponte a leer textos. Eso va saliendo. Dato interesante, entre más fácil sea el tema, más simple será ampliarlo. Ahora, mucha gente dirá, profesor, pero es que no hay nada hecho sobre mi tema. Busca en asuntos paralelos. Mierda, se me trabaron los dos en esta vaina. Busca en temas paralelos. Por ejemplo, si usted quiere trabajar cómo ayudar a la gente a hablar de la violencia colombiana a través de videos, busque a ver qué de ese tema se ha hecho en Colombia. Nada, profesor, nadie les ha enseñado. Bueno, entonces busque en Colombia
cómo ayudar a la gente a hablar de temas complicados a través de videos. Nada, no encontré nada. Bueno, ¿cómo ayudar a la gente? Imagínense, esto es un buscador de Google, a la gente a hablar de temas complicados. Vamos a dejarlo hasta ahí. Ya no en video, sino en general. Uy, se encontró unas cositas. Bueno, a la gente en Colombia. Encontré unas cositas, unos 2 artículos. Bueno, esos me sirven. Los leo. Pero son muy poquitos. Ahora me voy al extranjero. ¿Cómo ayudar a la gente a hablar de violencia a través de videos? Ya cualquier persona, de Siria, Líbano, Estados Unidos, lo que sea. Y así. O sea, hasta que encuentre algo que se relacione con mi tema. Que yo pueda decir, esto me va a servir. Si ven la parte que hicieron Gina y Leonardo, todos los artículos son de fuera. No hay absolutamente nada de Colombia, porque no había nada en Colombia. Lo primero que ellos hicieron fue buscar en Cartagena. ¿Qué se había hecho en Cartagena? Nada. ¿Qué se había hecho en Colombia? Nada. Les tocó irse afuera. Y lo primero con lo que arrancan es precisamente con un artículo en inglés que tuvieron que leer no sé cómo a regañadientes las conclusiones para poder citarlo. ¿Sí? Eso es lo primero que se hace. Así es como uno de alguna manera comienza. Entre más fácil sea el tema, más textos encontramos. Este tema es muy fácil y por eso ellos citan varias cosas, porque hubo muchas cosas que se podían buscar. Un grupito con el que estoy trabajando ahora, que es el grupo de Iván y Juan, están trabajando el rap como instrumento social en Cartagena y como instrumento de comunicación. Y miren, de eso hay, por mostrarles algo, yo me puse a buscar. ¿Dónde estará mi otra pestaña? Debe estar detrás. De eso hay por montones. No puede ser, porque cerré la pestaña de ellos. Pero bueno, el punto era que tenían una pestaña gigante con un montón de cosas. No es esta. Todo esto que ven aquí arriba son pestañas sobre el tema. Entonces, entre más popular sea su tema, siempre van a encontrar artículos, pero siempre van a encontrar. Aquí hay 70 pestañas abiertas con artículos sobre su tema. Ellos los pueden leer y eso les sirve para aumentar, para conocer, para saber de qué hablar. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo amplío? ¿Cómo hago yo un poco más grande, más extenso, más jugoso mi trabajo? Bueno, justamente, ¿qué pasa con esto? ¿Dónde está lo que tenía abierto? Justamente es leyendo sobre el asunto, familiarizándose. No hay que irse a buscar artículos, a veces hay que irse a buscar a Wikipedia. Por ejemplo, Aileen puede comenzar a leer, posiblemente ya lo habrá hecho, pero puede comenzar a leer sobre el graffiti, el desarrollo del graffiti en Wikipedia, los aspectos artísticos del graffiti. Fabián podrá leer, si sigue con ese tema, porque yo creo que hay unas cosas ahí que hay que mejorar o cambiar, pero si sigue con ese tema, o delimitar, pero si sigue con ese tema, por ejemplo, podrá hablar del video como herramienta de transformación social, y así sucesivamente. Brian podrá hablar sobre cómo los puertos en el mundo han servido para pues, cambiar cocinas. Sí, o sea, la idea es ir leyendo y familiarizando. ¿Sí? ¿Cómo ampliar? Bueno, se amplía de esa manera. En algunos casos es viable que haya diagnósticos. A veces, por ejemplo, en el caso de Sadid, que es un grupito muy concreto, a veces si no tiene manera de ampliarlo, él puede coger, observar una clase, describir lo que él ve. Eso es un tipo de diagnóstico, ¿no? Cuando uno no sabe cómo ampliar el tema, entonces uno se pone a hacer observación como si uno hiciera una pequeña investigacióncita antes para hablar del tema. Luego se formula en términos claros, concretos y explícitos. Uno tiene que ser muy claro al hablar, eso es bastante claro, hay que ser muy claritos en lo que uno dice, no debe tener ambigüedades, debe contener las posibles variables que generan el problema, es decir, cuando usted me hable del problema y me diga, los muchachos de tercero hablan demasiado en clase, hombre, trate también de explicarme un poco por qué será eso, qué será lo que les pasa, es el celular, bueno, de tercero no, de cuarto, es el celular, es que son muy jóvenes, es que son inmaduros, es que el salón da mucha calor, es demasiado, ¿qué es lo que genera que hablen tanto? Eso, uno trata de buscar las razones que generaron ese problema. No es solo decir el problema. Cuando uno encuentra las razones que generan el problema,
ya sea un problema de verdad o un asunto de interés para ustedes, ya uno prácticamente tiene todos los elementos para poder comenzar a redactar un texto de mínimo 3 páginas. Posiblemente de 2 solamente, pero si es de 3 no hay ningún problema, si tienen suficiente. Me van a hablar del contexto del tema, me van a ubicar en qué parte del mundo les interesa, van a plantear por qué les llama la atención, qué es eso que les gusta, y van a decir las razones por las cuales eso es interesante. A veces esto y esto pueden ser lo mismo. Plantear por qué les llama la atención y las razones que generan el problema puede ser lo mismo, ¿sí? Y bueno, debe tener una dimensión espacial y temporal, es decir, eso sí ya es mucho después, cuando ya van a decir, ya en los objetivos dicen que van a abarcar y que no. Y bueno, ya estos aspectos tienen que ver más que todo con los objetivos. Estos 2 aspectos tienen que ver con los objetivos, ahora los miramos mejor, un poco más a cabalidad. Y bueno, finalmente no debe confundirse el planteamiento del problema con los objetivos, ni debe confundirse con la justificación. La justificación nos dice por qué hay que cambiar el problema, mientras que el planteamiento lo que hace es explicarnos por qué ese tema es interesante. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Alguna duda que tenga alguien? Dime, Alex Fernando. Profe, yo quiero presentar la creación de mi empresa como trabajo de grado y he pensado, ¿ya escribió el mensaje? Profe, yo quiero presentar la creación de mi empresa como trabajo de grado y he pensado hacer un estudio de identidad visual de las microempresas con el fin de investigar las fallas que tengan estas en cuanto a su identidad visual, ligándolo a las soluciones que les dará mi empresa. ¿Sí me hago entender? No tengo micro. Sí. ¿Ustedes están leyendo lo que acaba de escribir Alex? Sí. Bien. Alex planea una cosa súper interesante, porque él lo que planea es crear una empresa. En ese caso, se hace otro tipo de proyecto, yo le paso un libro, y bueno, ya no sé si lo estará viendo, pero él quiere hacer un estudio de identidad visual de las microempresas con el fin de investigar las fallas que tienen unas para mirar cómo las evitan las suyas. Eso es una investigación, pero más pequeña. Dime. Para uno investigar ese tipo de área o para, por ejemplo, el compañero que quiere crear como una metodología, no se requiere un título de profesional de algo. En el caso de él, aquí hizo una identidad visual. Tengo entendido, bueno, eso lo haría más que todo un diseñador gráfico. Y si estamos estudiando la comunicación audiovisual, desde el ámbito audiovisual, claro, no netamente con el área. Entonces, no sé si eso es válido ahí. Pues yo, bueno, te voy a ser honesto, Maylin, en eso la experta eres tú. Pero yo tengo, Alex debe saber que uno de los requisitos es que su empresa debe ofrecer un producto comunicativo. No digo lo de que la que sabe de eso eres tú, no, irónicamente, sino que de verdad yo de diseño gráfico no tengo idea, pero fíjate que tú lo notaste. Entonces, eso sí es cierto, todo lo que hagan tiene que estar ligado a un fin comunicativo. Todo tiene que estar ligado a un fin comunicativo, algo relacionado con los medios, o ofrecer ustedes un producto de tipo comunicativo, por ejemplo, una empresa de videos, eso sería un tipo de entidad comunicativa. Exacto, porque es audiovisual, porque es que en esta parte se desencaja de esa área, porque a menos que tenga un ayudante o alguien, pero igual no tiene sentido porque el trabajo es de él y él es el que debe tener todos esos conocimientos. Tengo entendido que para uno hacer algún producto debe ser de esa manera. Por ejemplo, cuando hice mi proyecto de grado de diseño, que fue la cartilla didáctica, yo no me metí para nada en los procesos académicos o metodológicos del área. Eso fue del Ministerio de Educación Nacional. Yo copié, pegué, segmenté y desde el diseño gráfico una manera armónica para presentar. Pero no me metí en ninguna de esas áreas que no me corresponden. Claro, eso es cierto, Maylin. De pronto la diferencia es que acá planea él hacer un negocio. Si él fuera a hacer una investigación, creación, ahí sí no podría o le tocaría meterse a estudiar de lleno esa área. Por ejemplo, si tú tuvieras puesto a investigar un montón de pedagogía para luego hacer tu cartilla, pero ya eso es muy personal. En este caso, como es una empresa, él podría tener ayudantes porque él lo que está haciendo es hacer un emprendimiento. Es una modalidad diferente que hay en comunicación, no sé si la hay en diseño gráfico, pero si él pretendiera hacer, por ejemplo, si tú me dijeras ahora, Maylin me dijera, profesor, como yo soy como diseñadora gráfica, yo voy a hacer una cartilla, en ese caso no es válido.
a menos de que sea que tú fueras a crear. La verdad creo que no sería válido de ninguna manera. En este caso, él de pronto podría contratar a alguien para que hiciera el estudio, pero porque el fin principal de él sería montar la empresa. Exacto, tendría que tener un ayudante que tenga como ese Sí. título, por decirlo así, que pueda sustentar la base que le está haciendo. Sí. La base que va a ser apenas un pasito, porque en este caso no es una investigación, eso no puede ser el centro de su investigación. Eso apenas es un pasito para poder crear la empresa, que igual se arma haciendo su respectiva misión, visión, objetivos, cámara de comercio, ¿cómo se le llama? Como la de servicios que se ofrece, no me acuerdo cómo se le llama eso ahora mismo. Lo que él querría hacer. Él me dice que él planea hacer una empresa que ofrecería servicios de producción audiovisual, fotografía y diseño. En ese sentido, sí creería yo que el diseño es como un poquito, no de más, es viable porque de todas maneras una empresa de audiovisual y fotografía, ok, de pronto por la parte del diseño estaría sobrando, podría tenerla, no podría tenerla, pero puede matar los dos pájaros de un solo tiro. Pero lo principal tiene que ser la fotografía y el audiovisual. Esto que va a hacer aquí, que entiendo es un tipo de diagnóstico, no sé si abarcaría solamente el diseño o también abarcaría la fotografía y lo audiovisual. Eso tendría que definirlo. ¿Sí? Aquí no sé mucho, soy honesto, esto es de diseño, como está diciendo bien Maylin. Habría que mirar realmente si ese diagnóstico que hace le sirve para las tres cosas. Si no, tendría que hacer un diagnóstico para cada cosa. Uno de diseño, uno de fotografía y uno de audiovisual. ¿Sí? Entiendo yo que sería algo así, según el comentario de Maylin, que de alguna manera sabe más de diseño que yo. Pero es interesante que él lo plantee porque él plantea hacer una pequeña investigación antes de montar su negocio. Lo cual es muy viable y debería ser lo que hiciera toda persona que monta un negocio. ¿Sí? Bien, dicho todo eso, pues por ejemplo, hay diferentes tipos de tesis. Aquí está esta tesis, que también se las compartí, que es, ellos ven diagramación, no sé qué dice aquí, Paternina Quintana Abigail, ellos ven diagramación, así que me imagino que tienen noción de diseño. No sé qué tanto ven eso, les tocaría consultar con el profesor a cargo de esa materia. Sí, exacto. Bueno, esta es una tesis que como capítulo introductorio plantea un tema, una justificación, unas preguntas de investigación y quizá no tiene como tanto un planteamiento del problema, así que le llame planteamiento del problema, pero en el capítulo introductorio nos habla del tema que les interesa y de alguna manera se va metiendo en el problema. Si lo vemos, dice, voy a hacer una aclaración. Yo me he tomado el trabajo de revisar varias tesis de comunicación de diferentes programas y miren, hay mucha gente que le va mal. O sea, hay mucha gente que hace unos planteamientos de problemas que son así como que, Dios mío, esto es un desastre. Así que en el fondo últimamente no es que esté flexible, pero sí digo como que bueno, por lo menos los que terminan haciendo la gente de cuarto el semestre pasado son mejores que los que hace mucha gente de otras universidades. Bien, esta persona lo plantea como tema, pero realmente es un planteamiento del problema. Y dice, el impacto de las redes sociales y el Internet de la información en la formación de los jóvenes, en el caso de la Universidad Política Salesiana, carrera de Comunicación Social en segundo semestre. Esto es lo que le interesa a esta persona analizar. Y aquí comienza a hablarnos del tema, lo que él llama tema, pero que en el fondo es un planteamiento. ¿Sí lo están viendo? Bien. Entonces dice, las nuevas redes sociales como Hi5, Messenger, MySpace, Facebook, etcétera, debe ser algo súper viejo, deben ser analizadas para conocer su influencia directa en los jóvenes de las universidades. Aquí nos está diciendo por qué el tema es interesante. A él le llama la atención, pero considera que esas redes pueden tener algún tipo de influencia y eso hay que analizar. La idea es mostrar el por qué estas redes atrapan la atención de los jóvenes. Entonces, hay un problema, hay unas redes, las redes atrapan la atención. De una manera tan rápida que hasta se olvidan de quién está a su lado y no usan los signos ortográficos adecuados, no respetan signos de puntuación y cómo esto ha dado lugar al nuevo lenguaje virtual. Estamos hablando de una época en la que la gente se comía como mucho las letras, ya eso ha cambiado un poquito, creo yo. Estas redes se han convertido en una forma más de comunicación porque estas páginas son visitadas diariamente. También es importante conocer con qué propósito fueron creadas estas páginas y cómo estas redes atrapan al usuario de una manera persuasiva. Hasta ahí
llega a su planteamiento del problema. Súper cortito, creo que pudo ser más amplio, pero logró plantear un problema. ¿Cuál es el problema? ¿Quién me lo resume en 2 líneas? Selecciona a alguien, vamos a seleccionar a alguien a ver. Alfonso Javier Benedetti. ¿Cuál fue el problema de eso que acabamos de leer? Si estás aquí, claro. Bueno, cuéntame, ¿cuál fue el problema de eso que acabamos de leer? Está fácil. Bueno, si te lo esbozo no hay ninguna gracia. La idea era que tú me lo dijeras, porque yo lo acabo de leer. Dice, las nuevas redes sociales como Hi5, bueno, él va a investigar el impacto de las redes sociales y el Internet en la formación de los jóvenes. Y dice, las nuevas redes sociales como Hi5, Messenger, MySpace, Facebook, etcétera, deben ser analizadas para conocer su influencia directa en los jóvenes de las universidades. La idea es mostrar el por qué estas redes atrapan la atención de los jóvenes de una manera tan rápida que hasta se les olvida de quién está a su lado y no usan los signos ortográficos adecuados, no respetan signos de puntuación y como eso ha dado lugar a un nuevo lenguaje virtual. Estas redes se han convertido también en una forma más de comunicación porque estas páginas son visitadas diariamente. También es importante conocer con qué propósito fueron creadas estas páginas y cómo estas redes atrapan al usuario de una manera persuasiva. ¿Cuál es el problema? Profe, yo diría que los jóvenes se dejan consumir mucho por de pronto los temas que comparten y lo que escriben y que tienen más facilidad de comunicación con otras personas, ya sea hasta de otros países y eso. Bueno, sí, básicamente la persona está hablando de eso, aunque no dijo tanto como tú, pero sí. Espérate, dame un segundo y leo la definición de Alfonso. El problema viene siendo el lenguaje mismo. No te vayas tan lejos, yo creo que es mucho más concreto lo que están diciendo aquí. Dime, Ruperto. Hay básicamente lo que plantea las personas que están haciendo este escrito es cómo se comunican actualmente los jóvenes a través de las redes sociales. ¿Cuál es el lenguaje que están utilizando? Que están escribiendo mal, que se abrevian muchas cosas. Sí, entonces básicamente eso, cómo las redes sociales han influenciado de tal manera a los jóvenes que han cambiado el modo pues, de escribir correctamente. Claro, en efecto... Profe, antes de que siga, yo también le quería agregar que ahí mencionan cuando están con los celulares o en dichas aplicaciones se olvidan hasta de la persona que está al lado que puede estar hablando con él. Ajá, exacto. Es que el problema que están planteando es más o menos como lo definió Ruperto. Ese es el problema que están planteando. Alfonso dice que no hay unos límites claros. Profe, pero es que el trabajo no tiene tampoco un límite claro. Es que el trabajo no tiene el límite claro porque está en el planteamiento del problema. Los límites los tienen que establecer los autores en los objetivos. Ahora, el objetivo puede estar mal, pero el planteamiento del problema está bien. Ellos lo que dicen es, nos interesa estudiar cómo los jóvenes están siendo influenciados de alguna manera por las redes. Ahora, ellos van a investigar ese tema, que es un tema mundial, lo van a investigar en el impacto de las redes sociales en la universidad, el caso de la Universidad Politécnica Salesiana en la carrera de Comunicación Social en segundo semestre. Lo que pasa es que el autor de este texto no puede hablarnos en el planteamiento de los estudiantes de segundo semestre porque todavía no ha hecho la investigación. Él nos está hablando del problema en general. En este caso, la limitación es que son jóvenes que usan redes. Esa es la limitación que están estableciendo. De la misma manera en la que otros trabajos hablan de problemas muy generales, violencia, todo lo demás. Por ejemplo, en el caso de Gina y Leonardo, ellos quieren centrarse en Cartagena y por eso, de hecho, inician hablando, por acá si lo recordamos, ellos inician hablando de Cartagena cómo vamos, pero luego los artículos que mencionan no son de Cartagena. Entonces, no es verdad que esté limitado ahí. La limitación tiene que venir después cuando se llega al objetivo. Y en el objetivo ellos delimitan especificar el impacto que tienen las redes sociales en la formación
de jóvenes por medio del análisis en la Universidad Politécnica Salesiana para demostrar en qué medida afectan estos espacios cibernéticos a los estudiantes universitarios. Hay una aclaran que de segundo semestre, eso le faltó, pero se supone que lo están haciendo con estudiantes de segundo semestre. Entonces, fíjense, el problema es muy general, ellos están hablando de un problema muy general, y luego ubican ese problema en los jóvenes. Pero sí hay un planteamiento de problema, ellos están diciendo que hay una afectación de parte de los jóvenes. ¿Sí? No sé si soy claro. Bueno, Alfonso dice, porque fácilmente, por palabras de Bauman, las redes sociales estirpan la sociedad de los individuos desde la visión de la modernidad líquida. Sí, eso está muy bien, pero eso no haría parte como tal del planteamiento del problema. Eso sería, en la utilización de Bauman para explicar aspectos, estaría más en la parte de análisis para explicar el porqué del comportamiento que ellos encuentran en la muestra que utilizan. Por ahora, nada más es describir el problema, no buscarle una explicación. De pronto, describir el problema y buscar qué lo causa. ¿Sí? Pero no explicarlo, porque si no ya tú le estarías dando una solución o una reflexión o un análisis teórico a algo que aún no investiga. ¿Sí? Bien. Dicho eso, si uno comienza a leer tesis, uno siempre se va a dar cuenta que incluso así las personas no hayan planteado un planteamiento de problema, sí lo hay. Y esta gente, por ejemplo, es un claro ejemplo de eso. En su introducción hicieron el planteamiento del problema, aunque no lo llamaron planteamiento de problema. Ahora bien, para cerrar, por lo menos. Finalmente, yo creo que lo más fácil de realizar de alguna manera, o lo que se puede solucionar más fácilmente, más que el planteamiento del problema, son los objetivos. ¿Qué es un objetivo? Un objetivo es lo que uno planea alcanzar en su trabajo. Y eso cada uno lo tiene más o menos claro. Solo quizás es una cuestión de armarlos. Pero los objetivos, bueno, hay una pregunta-problema que siempre nos hacemos, de eso no alcanzamos a hablar hoy, como les dije, vamos planteamiento de problema, objetivos, y luego sí volveremos a la pregunta-problema. En cuanto a su estructura, todos los objetivos inician con verbo en infinitivo. Tienen que terminar en ar, o ir, dependiendo del verbo, ¿sí? Analizar, descubrir, establecer, dependiendo del verbo, terminará en ar, o ir. Nada de establece, no. Y hay gente que hace objetivos así, no sé quién le dio hace poco un trabajo, una tesis que revisé, que el objetivo, decía, objetivos específicos. Los niños logran mejorar su ortografía, no. El objetivo específico debería ser lograr que los niños mejoren su ortografía con un verbo. Hay dos tipos de objetivos, generales y específicos, eso me imagino que lo saben todos, eso lo habrán visto en segundo semestre. Lo importante es que el objetivo general dice qué es lo que nosotros queremos. Y el objetivo específico dice cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a alcanzar. ¿Sí? Por ejemplo, si vamos al trabajo de Gina y Leonardo, el objetivo general es determinar, ya eso lo habíamos visto, la percepción que tienen los adolescentes en el Colegio Domingo Benco Biojó de en cuanto a la influencia de los contenidos sexuales de la televisión colombiana en el comportamiento sexual. ¿Ellos qué quieren lograr? ¿Qué van a hacer? Van a determinar la percepción de los adolescentes sobre el contenido sexual. Ahora, en los objetivos específicos, bueno, aquí tienen unos errores, porque ellos tenían que hacerle un cambio a estas cosas y no los hicieron, pero van a crear, van a recolectar, dentro de los objetivos estaría, por ejemplo, recolectar unos datos, analizar, recolectar unos datos a través de encuestas y establecer la percepción que tienen los adolescentes, ofrecer unas conclusiones que permitan establecer diferencias perceptuales y actitudinales entre los adolescentes que se consideran influenciados y que no, porque hay un grupo que de pronto considera que sí lo influencian y el otro que no. Entonces ellos van a dar unas conclusiones, nos van a decir quiénes se consideran influenciados y cuáles no, van a mostrar unas características y todo lo demás. Aquí hay un error que ellos cometieron, ellos debían hacer una corrección a esta parte, se quedaron con dos objetivos que no debían estar. Pero, por ejemplo, este sí es un objetivo específico válido. Interpretar, según la percepción de los adolescentes, de qué forma participan los contenidos televisivos en el comportamiento sexual de estos en Boca Chica. Es decir, mirar a ver cómo los estudiantes sienten que ese contenido sexual determina lo que ellos hacen, por ejemplo, con la novia o con el novio.
Van a establecer también si hay un grupo que se considera influenciado y cuáles son sus características, y otro grupo que se considera no influenciado y cuáles son sus características. Y al final obtener unos resultados que puedan ser útiles para futuras investigaciones. Entonces, básicamente, así de manera muy general, por hoy, el objetivo general nos dice qué vamos a hacer y los específicos nos dicen cómo. Por ejemplo, aquí no tengo el trabajo de grado, pero en el trabajo de Steven Borges, por mencionar un ejemplo, ellos querían analizar la influencia de la música soul en Cartagena y sus objetivos específicos eran analizar la influencia de una emisora, analizar la percepción de la gente sobre la música y analizar cómo se desarrolló la historia de ese género en Cartagena. Son las maneras de cómo llegar al objetivo general, ¿sí? Sé que no queda un claro el asunto, hay que ampliar un poco lo del objetivo, pero considero que lo del objetivo es más fácil. Y bueno, el objetivo, lo que nos decía en un momento dado Alfonso, pero que yo le dije que eso iba en los objetivos, es que tienen que tener una dimensión espacial. El objetivo tiene que decirnos dónde y cuándo se va a realizar con cartageneros de los últimos 10 años. O sea, muy concretito. No puede ser simplemente analizar la percepción de los jóvenes sobre el sexo. Uy, eso se quedó corto. ¿Todos los jóvenes del mundo? ¿Todos los jóvenes de dónde? Uno tiene que ser muy claro. Todos los jóvenes de este colegio o de esta ciudad o de este pueblo o qué sé yo. Por ejemplo, en el caso de Maylin, ella tiene delimitado que son grafitis en... ¿Se me olvidó? Getsemaní. Getsemaní. Ella lo tiene delimitado. Esa es una delimitación. En el caso de Fabián, yo no le entendí si estaba delimitado a enseñar a jóvenes, pero en algún momento tendrá que delimitarlo. Y ya haber decidido el pueblo ya es una delimitación. Y por último, todo eso que se proponen hacer debe ser factible de hacer. O sea, deben haber posibilidades, debe ser posible. No pueden ponerse a pensar en nada como que van a transformar la realidad. Sacar a la gente de la pobreza. Mira, deja de inventar. Responder la pregunta sobre el origen del universo. Por favor, eso no lo vas a lograr. Responder la pregunta sobre cuál es la importancia del hombre en la vida. Tampoco lo vas a lograr. Planea cosas que sean fáciles de lograr. Entonces, debe ser factible de estudiar, o sea, en términos de que se pueda solucionar, se pueda alcanzar el objetivo, de recursos temporales, o sea, de que tengas tiempo suficiente, de que tengas recursos académicos, es decir, de que lo que tú sabes te permita avanzar en eso. También intelectuales, de que tengas los suficientes recursos en materiales, de libros para avanzar, espaciales, que no quieras abarcar todo el planeta, y económicos, mira, que lo que tú quieras hacer tengas la plata suficiente como para hacerlo. Un recorrido por las 63 lenguas de Colombia. Voy a ir hasta el Amazonas a grabar indígenas. No tienes plata, hace eso, déjate de inventar. ¿Sí? ¿Alguien creo que es una pregunta? Dice, a mí me enseñaron que el objetivo general es la misma pregunta-problema. No es la misma pregunta-problema, pero está muy, muy relacionado. Hay una redacción diferente, en efecto. En este caso, si lo vemos, en el caso, y con eso cierro, en el caso de Gina y este muchachito, se me olvidó, Leonardo, la pregunta problemática es cómo perciben los adolescentes desde aquí, los adolescentes del colegio Domingo Benco Biojó, corregimiento de Boca Chica, zona insular de Cartagena, los contenidos sexuales de la televisión colombiana y cómo consideran ellos que estos pueden influenciar su comportamiento sexual. Y el objetivo general es, espero que sea igual, no vaya a ser que lo cambiaran, determinar la percepción que tienen los adolescentes del colegio Domingo Benco Biojó de Boca Chica, zona insular de Cartagena, de la ciudad de Cartagena, en cuanto a la influencia de los contenidos sexuales de la televisión en su comportamiento sexual. No son exactamente iguales, pero sí son muy cercanos, dicen lo mismo. Pero sí, muchas veces son iguales y simplemente se cambia el verbo por un co. A veces puede haber un cambiecito de palabra, pero que al final el objetivo, o sea, la intención, lo que se está diciendo, sea muy igual. Pero eso lo vemos cuando lleguemos a la pregunta problema. ¿Dudas hasta aquí? Me he quedado sin garganta. Bueno, quiero que quede muy claro que para la próxima semana el parcial es el envío del planteamiento del problema. Y llevamos 2 días hablando de eso y que yo mínimo espero una página. Menos de una página y van abajo. De entrada solutiva. Porque creo que ya mencioné unas cositas que pueden tener en cuenta para que de hecho esto crezca mucho. Y como siempre, ahí están el par de libritos. Pueden leer, echar una ojeada y preguntar.
Y también si hubiesen comentado un poquito sus temas hoy, pues así como de pronto pude haber, no sé si le di alguna idea a Maylin o a Fabián o a Brian, pero pues yo espero habérselas dado, que de pronto los ayude a ampliar un poquito. No, ¿cómo que proyecto E? A proyecto E no va nada, o sea, el proyecto E está lo que ya yo monté, solamente en proyecto E pondré la indicación de que para la próxima clase tienen que tener listo el planteamiento del problema y de forma muy escueta el objetivo. Ese será el primer parcial. ¿Estos documentos que hizo ahora explicando, sintetizando, los va a publicar en algún lado o quedará en el... Pues yo lo puedo montar en proyecto E, solo que siento que es como un poco desastroso, pero yo puedo publicar el pedacito ahí en proyecto E para que les sirva, por lo menos para que tengan estas 5 ideas. Exacto. Gracias. Vale. Bueno, si no Oiga, es más... profe, ¿Sí? yo quiero hablar con usted, pero ya como al final. Ok, vale, Daniela. Bueno, si no es más, señores, bye. Que tengan buena noche, descansen, hagan su planteamiento. Si no recibo planteamientos, nada más hay plazo hasta el día jueves, miércoles, y van abajo. Si quieres me puedes ir contando, Daniela. Vale, María Paula, bye. Profe, cuando tenga un poquito de tiempo, por favor, me puede responder WhatsApp. Ok, me escribiste ahora mismo. No le escribí hace rato, pero le envié un audio, pero como estaba en clase no lo podía escuchar. Pero ahora mismo me refiero hoy. O sea, sí, hoy. Ah, Hace ok. como 2 horas. Una hora, más o menos. Bueno, voy a sacar a Juan Sebastián para que pueda hablar Daniela. Bye, Juan Sebastián. O no sé si me ibas a decir algo. No, Juan Sebastián de pronto se quedó dormido. Te escucho, Daniela. Bueno, la profe, bueno, usted sabe que yo le comenté que yo quería, bueno, yo le comenté un poco de vaina. Total que yo me quedé con la cosa de Basurto. Igual eso a mí no